Primera de Timoteo. Primera de Timoteo en el capítulo número 4. Vamos a leer a partir del verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, a partir del versículo 12. Bienvenidos todos, hermanos, a este servicio, que pues ya les dieron la bienvenida. Bienvenido también a los amigos que están en este lugar. Qué bueno que están en esta noche aquí. Y bueno, qué bueno que ahorita los hermanos a la salida también saludemos a los amigos que nos están acompañando y que sigan ellos motivándose para estar en este lugar. Yo quiero que lo leamos todos, desde el versículo número 12 hasta el final. Vamos a hacerlo a voz fuerte y vamos a leer todos juntos en esta noche. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te ha dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con una alabanza al Señor vamos a sentarnos. Gloria a Dios. Gracias al Señor porque estamos aquí. Ahorita, haciendo un paréntesis antes de, bueno, o dentro de la predicación, cuando Joan estaba orando por agradecimiento, recordé que la última vez que el Señor me permitió predicar la palabra, contaba que en ese momento había estado en una entrevista, que pensé que iba a pasar el proceso y que no pasé, pues que estaba súper ilusionada y que no pasé. Y que en ese momento yo les decía, pero yo sé que el Señor tiene algo más, el Señor sabe por qué no estoy en ese lugar, a pesar de que lo deseaba con todo mi corazón en ese momento. Y justo yo decía hay que glorificar al Señor por todo lo que nos da, ¿cierto? Y yo pensaba, Dios es tan bueno que esta vez puedo decir que sí, el Señor sí recompensa. Y el Señor sabe para qué y por qué pasan las cosas. Y yo lo pensaba, yo en ese momento iba a ser en un lugar súper lejano. Además de eso, hermanos, uno a veces le dice sí a cosas que uno debería decir que sí. Y en ese momento yo dije, no, yo sí acepto, estoy comprometiendo, sí acepto, acepto llevar a los estudiantes a misa, no hay problema, yo voy con ellos. Yo le decía en ese momento, no hay ningún problema, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no, sí, tienes que ir siempre a la iglesia, a la misa todos los días. Y yo, no hay problema, yo los llevo. Y en ese momento yo dije que sí, mire que el Señor después no, ahí no es el lugar. Y hermanos, resulta que el Señor es tan absolutamente bueno, tan poderoso, hermanos. ¿Qué pasó? Yo creo que pasaron como 2 meses. El Señor abre puertas donde uno no se imagina. E imagínense, hermanos, que el Señor me permitió, gracias a su bondad, gracias a, no sé, a su favor inmerecido realmente, estar en un lugar donde lo primero que me preguntaron es, ¿qué cargos tienes en la iglesia? ¿Tú estás dispuesta a dar esta materia, pero a darla desde la mirada bíblica, todo a la luz de la palabra de Dios? A todos los estudiantes, ¿estás dispuesta a eso? No queremos que la den como la dan en las otras instituciones, sino que esa materia toda la partas como si estuvieras dando una clase de escuela dominical. Y yo en ese momento, cuando ya pasé todo el proceso, Dios es muy bueno, hermanos, y es tan bueno. Imagínense que, o sea, es tan absolutamente bueno que me ha permitido cantar en el colegio, canciones que adoran a nuestro Dios y aún estar en presentaciones que yo pensé, y adorando a nuestro Dios, en presentaciones que yo no me imaginaba. Y el Señor es muy bueno, hermanos, y hay que esperar. Definitivamente digo, hay que esperar en el Señor, porque el Señor sabe qué es realmente lo que nos conviene. Y quería testificar de eso porque realmente hay que dar gracias a Dios por todo lo que hace. Y estoy absolutamente agradecida con el Señor por eso, hermanos. Bueno, ahorita leíamos un versículo y yo no sé a cuántos alguna vez les han dicho, tú no sirves para eso, eso no es para ti, estás soñando con los pies en la tierra.
Y muchas veces nos han dicho eso, nos han menospreciado, ¿cierto? Y no han creído en la capacidad que tenemos o en lo que podemos lograr. Imagínense que hace mucho tiempo había un chico que estaba en ese momento, estaba estudiando en un seminario bíblico. Tenía 18 años más o menos, estaba estudiando en un seminario bíblico y el presidente o la persona encargada del seminario bíblico le dijo que jamás él iba a ser grande, que jamás él iba a ser conocido y que no había para él nada adelante, que para él solo había fracaso. Este joven fue un predicador muy conocido, Billy Graham, fue muy conocido y fue tan conocido que ha sido de los más influyentes en el mundo. Se ha dicho que gracias a sus eventos evangelísticos se han predicado a más de 218 mil millones de personas en más de 185 países. ¿Creen que fue un fracaso? Para nada. Porque yo digo que la persona, quien le dijo esas palabras, a pesar de eso, él no hizo caso a lo que le estaban diciendo en ese momento. Y hoy yo quiero partir de esa historia y con ese texto que nadie, la nueva versión internacional dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, en la fe y en la pureza. Hermanos, nosotros realmente no podemos controlar lo que las personas dicen de nosotros. Para nada lo podemos controlar, porque a veces damos imagen que realmente ni siquiera es lo que somos. Pero si hay algo que sí podemos controlar y es la manera en que nosotros nos comportamos, que es realmente lo que va a dar como fruto lo que hablan los demás. Así que como yo me comporte es como van a hablar los demás. Pablo en ese momento le decía a Timoteo, actúa con madurez y además actúa con sabiduría. Se lo está diciendo como joven y dile a los jóvenes que actúen así y que muestren un evangelio así, siendo muy maduros y siendo muy sabios. Porque mire, realmente cuando somos jóvenes creemos que tenemos como una licencia. Con esa licencia no, es que yo soy joven, inexperto y puedo hacer muchas cosas y creemos que por esa licencia y porque somos inexpertos podemos actuar desordenadamente, podemos ser necios y aún podemos tener comportamientos destructivos para con nosotros, escudándonos siempre, no es que yo soy joven, es que la hermana Gloria no entiende, yo soy joven, como ella ya lo pasó, pues ella ya no sabe que esto es una nueva generación, me está diciendo esas cosas a mí y nos escudamos con eso. Pero cuando somos jóvenes, hermanos, y cuando nos escudamos con eso, ahí es donde viene el enemigo y con nuestra inexperiencia, y justo ahí haya cabida. Y entonces nosotros, claro, como soy joven y como soy inexperto y como quiero ser aprobado por otros, los demás acuden a esa inexperiencia y justo ahí es donde nos vemos haciendo y cometiendo cosas que jamás pensamos que llegaríamos a hacer. Ahora el mundo que rodea nuestra juventud tiene como un lema y es una filosofía que se llama el hedonismo. Y es que el hedonismo quiere decir que la verdadera felicidad está en el placer. Y entonces, no, yo soy feliz y somos felices y hallamos placeres estando hasta altas horas de la noche en una discoteca. Y ahí yo hallo placer. No, yo hallo placer bebiendo, inyectándome cosas y hallamos el placer ahí, nos escudamos con eso, no, es que yo soy feliz así, yo encuentro la felicidad así y uno ve afuera y realmente es eso. Hallamos placer, muchos hallan placer ahí no haciendo ejercicio y dejamos aparte otras cosas por el ejercicio, o hallamos placer viendo series hasta altas horas de la noche y así es como yo hallo placer. O hallo placer pasando mucho tiempo en conversaciones que no debería estar pasando en ese momento. Y así es como me siento feliz, ¿cierto? Como hallo esa felicidad momentánea. Pero yo quiero que en esta noche leamos en Colosenses 2:8. ¿Me ayudas, por favor, Alejandro? Colosenses, el capítulo 2, el versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mire lo que nos está diciendo, filosofías de vida. Y ahora sí que escuchamos filosofías de vida, hermanos. Hace algunos días yo le decía, cuando la hermana Luz Dari se me acercó para las 1000 horas de oración, yo le decía, yo tengo una carga tan grande que se la quisiera pasar para que usted estuviera con esa carga conmigo. Resulta, hermanos, que así de literal me pasaron una hojita con todos los estudiantes que están pasando situaciones difíciles en el colegio. Y uno se encuentra, o sea, literal, o sea, uno tiene que ahí acudir, Señor, dame sabiduría para yo llegarle a esos estudiantes. Porque justo ayer alguien me cuestionaba y me decía, teacher, pero es que, ¿cómo así? Yo creo que Dios no existe. Y de una me llegó así, yo le voy a hablar a usted, pero usted me va a hablar como si fuera mi psicóloga. Me decía así, pues yo no soy psicóloga, pero yo te escucho. Es que, pero vea, le voy a decir, yo no creo que exista Dios porque es que Dios ha permitido que me pasen cosas muy horribles. Hermanos, y en ese momento a ese chico se le empezaron a llenar los ojos así de lágrimas, impresionante, y ya había terminado la clase y solo me quedaba con otro estudiante que es que vea, no estoy con mis papás, estoy pasando esta situación tan difícil. Y es solo algo pequeñito del universo tan grande que yo decía, tanto así que me lo pasaron y allá destinan como unas reuniones en cierto tiempo y hacen como una oración, vamos a orar por este estudiante, vamos a orar por este. Y cuando yo leo eso y yo veo tantos problemas que están pasando chicos aún de 6, 7 años que uno no alcanza a dimensionar. Y que uno dice, somos muy privilegiados de estar aquí, de conocer al Señor, porque lo que pasa con ellos, y yo le decía, todo lo que repercute el comportamiento de los papás en los hijos y a veces uno no se da cuenta, no sé, y tú lo tenía que decir, hermanos, en sus oraciones, por los estudiantes que dan clase a la profesora Adriana, o a la hermana Adriana, orar por ellos. Perdón si me pega el léxico de colegio. Entonces, hermanos, vea, estamos llenos de esas filosofías y uno escucha, no, la dimensión de lo que creen ahorita los muchachos y tristemente esas personas que tienen esas creencias llegan a personas que no están fijas en la fe, en la iglesia, y ahí es donde los de acá terminamos pensando lo mismo de los de allá, sabiendo que debería ser al contrario, que nosotros deberíamos de ser esa persona que hace que influyamos de tal manera en él que vea que hay otra opción, que hay otra salida. Yo quiero que Alejandro me muestres también, Tito, el capítulo 2, a partir del versículo 6 y el versículo 7. Gracias. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Mire, mostrando integridad y seriedad. Mire que a Pablo se lo dijo a Timoteo, pero también se lo está diciendo a Tito. Vea, es que debes de ser íntegro y debes de ser serio. O sea, tu comportamiento como joven debe de ser así. Y más pues como joven que profesa ser hijo de Dios y que dice ser cristiano, ¿cierto? La integridad contiene la idea de que es algo incorruptible, hermanos, algo que no se corrompe, algo que no se soborna. Nuestras creencias, lo que nosotros somos, en quien creemos, eso no tiene precio y eso no se cambia por nada. Y no soy sí y hoy mañana no, sino que yo soy hijo de Dios y va a seguir siendo hasta el día que muera, hasta el día que el Señor venga por mí. Y ahí es donde debemos de ser jóvenes incorruptibles, hermanos, que no seamos como las olas del mar, que vienen y van. Hoy sí, esta semana sí, estoy esperando la semana de fin de mes para estar todos los días en la iglesia. No, soy firme y estoy acá firme creyendo a eso. Recuerden lo que estábamos diciendo al inicio. De nosotros depende, y lo que nosotros mostramos a los demás depende de la imagen que ellos tienen de nosotros y lo que los demás van a hablar de nosotros. Pablo le dice a Tito que en su enseñanza, en su forma de ser y vivir, tenía que mostrar su fe completa en la palabra de Dios, y ante todo debía mostrar seriedad y postura, hermanos, postura, mostrarnos realmente que somos hijos de Dios y no que estemos inmersos en situaciones en las cuales no deberíamos de estar como hijos de Dios. Que en su vida, palabras y hechos se reflejara Cristo,
se reflejara que es un hijo de Dios. Pablo le pide que viva una vida que adorne el evangelio, una vida que adorne el evangelio, que yo realmente lo que muestre que soy físicamente sea congruente con lo que hablo o en el momento que hablo. Eso le está pidiendo Pablo en ese momento a Tito, pero también se lo está diciendo a la iglesia. Vea, jóvenes, sí, ustedes son jóvenes, sí, tenemos equivocaciones, sí, pero ustedes son fuertes, y con mi ayuda podemos vencer tantas huecas sutilezas, tantas filosofías que nos llegan y nos quieren mover de la roca que es Cristo. Amén. Porque, hermanos, no hay en absoluto ninguna excusa para que un creyente viva una vida de derrota y una vida de fracaso, y que nos escudemos en eso. Que entonces llegue mi amigo de afuera y me pregunte a mí cómo estoy. Yo digo, ay no, pues bien. Él pues ya, no estás bien, pero ¿cómo así? Si usted dice que, ay no, que la vida en Cristo es felicidad, y sí, nosotros tenemos problemas, pero que al momento de reflejarle a los demás, ellos vean si bien, y con la ayuda del Señor mucho mejor, y voy a seguir mucho mejor, ¿cierto? Que nuestras palabras sean realmente congruentes con ellos, que nosotros realmente los demás puedan ver la gracia de Dios que se ha manifestado en nosotros. Pablo le dice a Tito en el capítulo número 2, en el versículo 15, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Y yo recuerdo que hace algunos días, un jueves, que estaba justo sentada al lado de la hermana Orfilia, el hermano Arnulfo tocó justo ese versículo. Y no sé por qué en ese momento se me quedó, eso fue hace como 15 días. Y yo, porque a veces uno lee la Biblia y lee ciertos términos y los pasa por alto, pero no tomamos para sí realmente a veces palabras o frases que cobran importancia y que quedan resonando. Yo, nadie te menosprecie. A veces somos nosotros los que ni siquiera nos creemos lo que el galardón que tenemos y lo que Dios nos ha entregado. Entonces Pablo le dice: no permitas que nadie te menosprecie. Dejado llevar de voces que nos dicen: lo que sueñas es imposible, no tendrás éxito, eso es para otros. Yo sé que mucho lo hemos escuchado muchas veces cuando estamos en la iglesia dicen: ay, pero es que esa hermana ahí, ¿cómo así? Esa ni siquiera se ve en semana, no se relaciona con nadie, y escuchamos esas voces y no saben la connotación que trae eso después en casa. La hermana o uno: ay, Señor, pero es que ¿por qué me puso ahí? No, es que están diciendo que yo no debería estar ahí. Y nos llenamos de eso y estamos destruyendo a nuestro hermano, ¿cierto? Y estamos menospreciando lo que Dios le dijo a esa hermana, que ella sí era para eso, y Dios ya lo dio por sentado. Y lo peor es que lo han dicho tantas veces, hermanos, que ya a nosotros se nos hace normal. Entonces le dicen: ay, la hermana Juanita no sirve para escuela dominical. Ay, sí, es que yo no sirvo para escuela dominical. Oigan, esos niños, no. La hermana Juanita no sirve para estar en la cafetería. Ay, no es verdad, hermana. Oiga, yo que me voy a ir a quemar allá. Y ya no lo creímos. Ay, no, la hermana se vistió horrible. Ay, sí, yo me he visto muy feo, horrible. Y nos creímos ya, ese vocabulario se nos está impregnando, y ya no, andamos con cabizbajos y con palabras de derrota que aún no somos conscientes de que estamos emitiendo esas palabras de derrota. Nos acostumbramos a esas palabras y por ello no avanzamos y nos quedamos estáticos, y pasan los años y seguimos en lo mismo. Y pasan los años y se ve una persona y volvió, que ay, pero esa hermana sigue siendo la misma, ¿ve? Sigue estando en el mismo lugar, no ha pasado nada con ello. Y es porque nos quedamos con esas palabras que nos han dicho. Y justo ahí es donde el enemigo aprovecha y te dice que no te llevará a donde quieres, que no te valores, que te acostumbres a estar así porque ese es tu lugar. Pero no, hermanos, son solo artimañas y mentiras. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios, el capítulo número 1, 1 Corintios, el capítulo número 1, el versículo 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes.
Y yo sé que muchos hemos visto que ese hermano que inicialmente señalaron y que pensamos que no tenía futuro, y después vemos lo que Dios hace con él y uno se queda sorprendido. Sorprendido, porque el Señor, cuando uno emite esas palabras para dejar a alguien como por el piso, ahí es donde el Señor más exalta a esa persona. Y yo sé que mucho lo hemos visto en cierto momento. Y hermanos, la Biblia está llena de relatos de jóvenes que quizá fueron menospreciados, que quizá para muchos eran como, ay no él, David, el último de sus hermanos, ni siquiera su papá se acordaba de que él estaba por ahí. Y miren, el Señor, David le concedió vencer a Goliat, gobernar una nación, y fue un rey muy reconocido, que no solamente en el mundo cristiano lo conocemos, sino que afuera también es mencionado así, el rey David, ¿cierto? También escuchamos a Esther, ay no, esa huérfana, pues esa huérfana, ¿qué van a hacer con ella? Y mire que gracias a Esther salvó un pueblo, a un pueblo completo, y esa era la huérfana, la que muchos estaban menospreciando. Ahora que dice uno de los apóstoles, ese pescador, ese por allá todo, que ese se lleva los impuestos de los demás, le quita la plata a la gente, y mire que gracias a esas 12 personas, a esos 12 discípulos, se cambió la visión del mundo. Y fue de esas personas que fueron menospreciadas, ¿cierto? Y nosotros así seguimos con esa mentalidad, no, es que no puedo. Y mire que personas tan pequeñas han llegado a posiciones tan grandes porque dijeron, no, es que yo no me voy a dejar menospreciar. Yo sé lo que Dios me ha entregado y lo que Dios me ha dado, ¿cierto, hermanos? ¿Qué tal si usted aplaude la presencia del Señor? Hermanos, y les digo una cosa, vean. El mismo Dios de esos personajes, el mismo Dios de Esther, el mismo Dios de José, el mismo Dios de todos estos personajes, no está alejado de nosotros. Porque ese mismo Dios es el mismo Dios que nosotros venimos acá a adorar, venimos acá a clamar, ¿cierto, hermanos? Y es el mismo Dios el que en esta noche te quiere dar ese mensaje. Y quiere decirte, pero es que no menosprecies lo que Dios ha hecho en ti. No lo menosprecies. No dejes que las palabras de otro te quiten esa visión que yo te he entregado desde el principio, ¿cierto? No dejes que esas palabras te coloquen en tan pequeña estatura que ni tú creas que puedes alcanzar las cosas. Quizás las palabras que otros te han dicho te han marcado y duele, hermano. Duele cuando te tildan y te dicen, no, es que usted no puede lograrlo. ¿Cómo así usted no puede alcanzar esas cosas? No deje que esas palabras sigan retumbando en usted. Quizá a veces venimos de familias disfuncionales o poco conocidas, que nadie las conoce, y por esas familias entonces nadie cree en mí. Ay, no, es que yo vengo por allá de mis papás, no, ni siquiera vienen a la iglesia, entonces por eso usted también dice, no, es que si ellos no están, yo tampoco puedo avanzar. No, por eso dices que nadie cree en ti. Quizás a veces piensan, no, es que hay cosas en mi pasado que tampoco me dejan avanzar y me estoy menospreciando. Hay cosas en mi pasado que no he podido dejar ir y ahorita soy yo el que me vuelvo más pequeñito por eso. Y te digo que hoy es tu día y que esas voces de rechazo, esas voces de temor, de desánimo, crítica, quizás te hablan fuertemente al corazón, ¿cierto? Pero déjame decirte que la única voz que importa, la única voz que cobra sentido, hermanos, es la voz del Maestro. Él es el que tiene definitivamente la última palabra. Así que sueña, hermano, sueña. Cree que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Emprende, inicia así sea desde lo más mínimo. No solamente en el aspecto espiritual, no solamente en la iglesia, hermanos. Sueña en grande. Somos hijos de Dios y tenemos ese privilegio, hermanos. No nos menospreciemos, hermanos. Y no, yo sé que muchos hemos visto, muchos jóvenes que se han ido de acá porque no han creído en lo que Dios va a hacer en ellos y no hemos sabido esperar en el Señor, y por eso hemos fallado muchas veces, porque no hemos sabido esperar en Dios y nos hemos menospreciado y hemos dicho, no, Señor, es que sabe que yo ya voy a tomar el control. Yo voy a tomar el control porque es que usted no. Y estoy hasta menospreciándome y menospreciando al Señor. Y estoy diciendo, Señor, no, es que usted ya conmigo no va a hacer nada. Y mire todo lo que ha logrado Julanito, todo lo que ha logrado Joan, todo lo que ha logrado Josué. Y yo sigo aquí, Señor. ¿Y cuándo usted me va a mirar a mí? Y me estoy menospreciando. Y ni siquiera estoy dejando de lado todas las promesas que el Señor nos ha entregado desde antes, ¿cierto?
Y hermanos, vean, no siempre va a ser fácil. Y si hay tiempos difíciles, hermanos, van a venir retos, pero sin embargo con la ayuda del Señor podemos salir victoriosos, hermanos. Así que quitémonos de la cabeza ese cuento de que no somos capaces. Quitémonos ese cuento de las palabras que me dijeron otros, todavía las traigo encima, no, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que hace lo imposible y un Dios que te quiere decir en esta noche: basta ya. Basta ya, hermano, de tener esa palabra aquí. No, ven acá y recupera lo que yo desde el inicio te entregué. Recupera lo que yo desde el inicio te he dado en tus manos. Y cree que si yo te he dicho que vas a predicar, lo vas a hacer. Créeme que si yo te he dicho que vas a adorar al Señor, lo vas a hacer. Créele al Señor en esta noche, hermanos. Y yo quiero que escuchemos algo más que decía Timoteo, y es que no descuidemos, hermanos, ese don que Dios nos dio. Porque gracias a que nos estamos menospreciando, estamos descuidando lo que Dios desde el inicio nos entregó y que nos fue dado desde el día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor te dice: hoy ocúpate de esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovecho sea manifiesto a todos. Así que, hermanos, yo le quiero invitar, vamos a colocarnos en pie. Y si quizá usted es del que ha escuchado esas voces y del que tiene en sí y anda con esas voces para todas partes diciéndole que no es capaz, o usted mismo es el que dice que no es capaz y que ya no va a esperar más, hermano, yo le quiero invitar en esta noche: venga a ese altar, hermano. Vean, no es que el altar sea la solución, no, pero aquí usted hace un compromiso con Dios. Y Dios aquí puede restituir, puede restaurar, hermano. Y el Señor está haciendo esta invitación hoy para ti, para que recuperes tus fuerzas y para que vayas más allá de lo que has pensado, más allá de lo que has soñado. Hagamos una oración al Señor. Dios Todopoderoso y Salvador Jesucristo, Dios de la gloria, Señor, quizás, Señor, he escuchado tantas voces que me dicen que no puedo, tantas voces que me dicen que no soy capaz, tantas voces que me dicen que otra vez estoy aquí y hasta cuándo voy a estar, tantas voces que me señalan y me dicen que no soy capaz. He escuchado voces que recriminan porque no he alcanzado tantas cosas hasta este momento. Pero, Señor, tú tienes el control, Señor, y la única voz que importa es la tuya, Señor. Tú tienes la última palabra. Señor Jesucristo, restaura ministerios en esta noche en tu pueblo de Gaitán. Restaura vidas, Señor Jesús, y que ellos crean, Señor, que son hijos tuyos, Señor Jesús, y que tu presencia, Señor, es lo único que basta. Que a pesar de lo que digan, Señor Jesús, somos hijos tuyos. Somos hijos tuyos, Señor Jesús. Aleluya. Tú eres poderoso. Aleluya.